Mucha atención, colombianos, porque se dividen, se fragmentan los partidos políticos tradicionales, porque varios de sus miembros quieren apoyar la campaña del próximo presidente de la República, o sea, la de Iván Cepeda Castro. También tenemos que cae el hijo de María Fernanda Cabal por robarse casi 100 millones de pesos y además resulta que, como cosa rara, el Consejo de Estado pretende tumbar pues este decreto que sacó el presidente Gustavo Petro, donde le recorta el sueldo a los congresistas. Y para finalizar tenemos que el presidente Gustavo Petro le pega tremenda cachetada a la extrema derecha y a todos estos medios de comunicación tradicionales que dicen que supuestamente el presidente, ¿qué hace con la plata? Que dónde está la plata y demás. Pero resulta que ya se conoció que se terminó pagar completamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional por 5.300 millones de dólares que había sacado Iván Duque, pues para lo que sabemos, para robárselo literalmente. Y pues el presidente Gustavo Petro termina de pagar completamente esa deuda. Pero referente al primer tema, tenemos que el congresista del Partido Conservador, Fernando Niño, pues dio a conocer que pues está teniendo problemas con la directiva del Partido Conservador, Efraín Cepeda, con el pandillero, con este sinvergüenza, porque resulta que pues este congresista decidió no seguir las directivas de ese partido, sino que por convicción apoyar la campaña del próximo presidente de la República, Iván Cepeda. Pues decía Fernando Niño en su cuenta de X: la dirección del Partido Conservador en cabeza de Efraín Cepeda me sanciona otra vez por actuar con coherencia. Respaldar a Iván Cepeda y exigir cambios no es una falta, es convicción. Esto es represalia política, mi decisión responde al pueblo. Pues esto era lo que decía este congresista que decidió revelársele a Efraín Cepeda y pues escuchar ese clamor del pueblo colombiano, que es respaldar, apoyar la campaña del próximo presidente Iván Cepeda. El Partido Conservador me volvió a dejar sin voz y sin voto, y esta vez pretende acabarme políticamente, que yo asuma una muerte política, y lo hace por haber tomado la decisión consciente de apoyar a Iván Cepeda en la presidencia de Colombia. Presenté ante el directorio del partido una objeción de conciencia, explicando las razones que obedecen a mi convicción, coherencia política y al sentir de las bases en Bolívar y en Cartagena. Esto aún no le han dado respuesta, pero a pesar de ello, el veedor del partido decide sancionarme nuevamente. Y esta no es la primera vez que me sancionan, ya lo habían hecho por apoyar las reformas del gobierno. Reformas que favorecen y benefician a miles de cientos de bolivarenses. Está claro que la dirección la toma el presidente del partido, Efraín Cepeda. El mismo Efraín Cepeda que se ha opuesto sistemáticamente a las grandes transformaciones sociales propuestas por el gobierno. Se opuso a la reforma a la salud, a la reforma pensional, a la reforma tributaria, medidas que buscan mejorar las condiciones como está la gente. El Partido Conservador cada día se aleja más del pueblo, del sentir, de lo que quieren, de lo que necesitan, y por eso ha venido perdiendo representatividad en el Congreso de la República. Hoy, por defender a la gente, me sancionan. Por actuar con coherencia, buscan limitar mis derechos políticos. Por no seguir con esa lógica de poder, buscan silenciarme. Esto no es una sanción, es una represalia política. Buscan mi muerte política dentro del partido por siempre defender a la gente. Pero quiero que algo les quede bien claro: yo no tengo jefes políticos, mi verdadero jefe es el pueblo. Yo no le rindo cuentas a comités cerrados ni a directorios que toman decisiones alejadas de la realidad. Yo le rindo cuentas a los bolivarenses y cartageneros. Por eso reafirmo mis convicciones y sigo respaldando a Iván Cepeda como presidente. Invito a todos mis amigos y simpatizantes a que en primera vuelta, el 31 de mayo, elijamos a Iván Cepeda presidente y a Aida Quilpué como vicepresidenta. El partido... Pues es realmente de admirar a este congresista que, a pesar de estar en el Partido Conservador, donde pues lo dirige este sinvergüenza de Efraín Cepeda, pues tiene la valentía de enfrentarse, de poner primero sus principios, de poner primero al pueblo colombiano, a pesar de las retaliaciones, de las sanciones y demás que esto acarrea, y más aún cuando pues se le enfrenta a este sinvergüenza, a este corrupto de Efraín Cepeda. Pues resulta también
que cayó el hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Laforí. Pues hace ya pues un tiempo atrás, unos meses, se había conocido pues o se hizo todo el tema del escándalo, que precisamente pues todavía no se había decidido sobre quién iba a ser la candidata del Centro Democrático, y pues todo esto ayudó a que pues el criminal de Álvaro Uribe Vélez pues le diera una patada a María Fernanda Cabal. Y es que el hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Laforí, pues resulta que lo hicieron pasar como un pobre campesino para pues reclamar subsidios, que obviamente pues es realmente para el pueblo campesino, para los trabajadores, y no para estos sinvergüenzas que se la pasan diciéndole al pueblo colombiano que trabajen vagos, que el que es pobre es porque quiere, que no hay que depender del Estado, pero mientras ellos pues están en eso, tratando de mirar qué subsidio, cómo se disfraza, cómo engañan para robarse la plata del pueblo colombiano. Pues eso fue un escándalo en su momento. Salió José Félix Laforí a decir que no, que ahí no había nada irregular, que investigaran si quisieran, que no iban a encontrar absolutamente nada, que todo se hizo de forma legal. Pues resulta que se investigó, se hizo una auditoría donde encuentran inconsistencias estructurales en un crédito y subsidio a Juan José Laforí Cabal. Pues decía: Finagro, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, encontró inconsistencias estructurales en el crédito y el subsidio de incentivos de capacitación rural concedidos al abogado penalista Juan José Laforí Cabal. Una auditoría ordenada por Finagro encontró una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios reales del proyecto. O sea, engañaron totalmente, presentaron documentos falsos, dijeron pues cosas equivocadas, pues precisamente para eso, para poder robarse esa plata. Decía: Laforí Cabal recibió un crédito blando por 400 millones de pesos, de los cuales 95.273.700 pesos fueron pagados por los contribuyentes a través de un subsidio del ICR que le concedieron en calidad de pequeño productor. O sea, aquí literalmente podemos decir que se robaron esos casi 100 millones de pesos, porque mediante engaños, mediante documentos falsos, pues pretendieron o lo lograron, porque lastimosamente fue así, que se le diera un crédito, se le regalaran 100 millones de pesos a un sinvergüenza de estos, cuyos padres de la extrema derecha se la pasan criticando el tema de los subsidios, que el Estado no tiene que darles absolutamente nada, pero pues aquí vemos que siempre ellos mismos se van contradiciendo, siempre dicen una cosa, pero realmente hacen otra. Como si fuera poco, el Estado es el fiador del 80% de la deuda. Pues esto fue lo que reveló esa auditoría, donde empezó a investigar más a fondo lo sucedido y realmente ya se evidenció y se concretó que hubo un fraude, que presentaron documentos falsos y que se robaron 95 millones de pesos del pueblo colombiano, de la plata del pueblo colombiano, que debería destinarse y debería entregarse realmente a esos verdaderos pequeños productores, a esos campesinos, y no a estos sinvergüenzas que tienen, son dueños, unos legales, otros ilegales, porque también recordemos que María Fernanda Cabal se le ha acusado por apropiarse de terrenos baldíos. Pero pues esa es la coherencia de esa extrema derecha. Pues cambiando de tema, resulta que se conoció que el Consejo de Estado admitió la demanda que busca tumbar el decreto del gobierno Petro que recorta el sueldo de congresistas desde julio. El caso es tan delicado que todos los magistrados de la sección segunda se declararon impedidos. Ahora lo deciden con jueces. Pues esto realmente es una triste noticia que esto esté sucediendo, pero era de esperarse. Ya hemos visto que están todos estos, el Consejo de Estado, bueno, todas estas instancias judiciales, pues en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, de hacerle campaña a la extrema derecha. Y esto es un tema de que el pueblo colombiano lo estaba pidiendo desde hace muchos años, y es el recorte a ese salario de los congresistas, que en estos momentos oscila más de 50 millones de pesos, pero que pues el presidente por fin lo hizo. Alguien, por fin llegó alguien al poder que toma esas decisiones. Y pues esto es lo que sucede. El Consejo de Estado admitió la demanda.
Decía, el gobierno expidió el decreto 0030 del 2026 que deroga el decreto 2170 del 2013. Con este decreto se les había reemplazado varias primas a los congresistas por una prima especial de servicios que hoy vale cerca de 16 millones de pesos y que eso desaparecería a partir del 20 de julio. La demanda la presentó el abogado Sadio Orjuela y pide además la suspensión provisional del decreto. Sus argumentos es que viola el principio de progresividad, no tiene soporte técnico y fue una medida populista de cara a las elecciones de marzo. Esta es la represalia, esta es la extrema derecha que pues ante algo que pedía el pueblo colombiano, ante algo que es justo realmente, porque no puede ser que estos sinvergüenzas, que muchos de ellos no van a trabajar y que cuando lo hacen es para ir en contra de las reformas que benefician al pueblo colombiano, pues estén ganando más de 50 millones de pesos y que, como decíamos, el presidente toma la decisión, algo tan esperado y tan necesario, de recortarles el sueldo y ahora resulta que empiezan a presentar demandas para tumbar ese decreto. Pero hay un efecto dominó. Los salarios de los magistrados, óigalo muy bien, fiscales y otros funcionarios judiciales se calculan con base a lo que ganan los congresistas. Si cae la prima de los legisladores, cae la remuneración de toda la rama judicial y organismos de control, que esto indica que el Consejo de Estado va a tumbar ese decreto porque los está perjudicando a ellos también, porque les va a bajar el sueldo, y precisamente por ese motivo que pues todos los magistrados de la sección quinta, sección segunda, se declaran impedidos y por lo tanto ahora lo van a decir los jueces, que estoy casi seguro que lamentablemente este decreto lo va a tumbar el Consejo de Estado. Pues ante esto el presidente Gustavo Petro se pronunció y dice: increíble tratar de quitar la competencia del presidente de derogar decretos de anteriores presidentes. Es por esta intención de no querer autorreformar instituciones en las que se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. El sueldo de los congresistas debe bajar. Y es que también recordemos que esa prima de servicio se la dio Juan Manuel Santos cuando fue presidente mediante decreto que el presidente Gustavo Petro deroga y que pues tiene a todos estos congresistas de la extrema derecha pues pegando el grito en el cielo y buscando abogados para que el Consejo de Estado tumbe pues ese decreto. Además de eso, resulta también que el presidente Gustavo Petro le da tremenda cachetada a la extrema derecha, a la campaña de Paloma Valencia, a Iván Duque, a Álvaro Uribe Vélez, y a los medios de comunicación tradicionales también hay que decirlo, porque se han encargado de estar pues difundiendo esas noticias falsas de que supuestamente el gobierno, el presidente Gustavo Petro está desapareciendo la plata de los colombianos, que qué está pasando, que dónde está la plata de los colombianos, pero intencionalmente ocultan todas las deudas que le dejaron los anteriores gobiernos de la extrema derecha al gobierno del presidente Gustavo Petro, y que este presidente le ha tocado pagar, y que pues tanto así que ya le pagó la deuda del tema de pues los subsidios de la gasolina, ya le pagó a Ecopetrol, y ahora se da a conocer que el gobierno colombiano ya pagó completamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Colombia había desembolsado la línea de crédito flexible por unos nada más y nada menos 5.300 millones de dólares, que esa plata, que los medios de comunicación tradicionales, que los periodistas arrodillados a la extrema derecha, pues no investigaron qué pasó con esa plata, para qué la usó Iván Duque, dónde está, se la robaron literalmente y absolutamente nada pasó. Pero ahora que el presidente Gustavo Petro le está tocando pagar todas estas deudas, le está tocando recortar presupuesto para poder cumplir con estas obligaciones, pues salen la oposición y los medios de comunicación tradicionales a atacar al presidente Gustavo Petro. Es que 5.300 millones de dólares es demasiada, pero demasiada plata. Pues ante esto, el presidente Gustavo Petro aprovechó para responderle y para mandarle esa pullita a la extrema derecha y a esos medios de comunicación tradicionales, donde le dicen que el pago que hacemos de las deudas de Duque son derroche del gasto. Es una de las grandes mentiras de la oposición y su prensa.
Es obligatorio, de acuerdo a la Constitución, pagar la deuda como fue contratada. Esta deuda con el Fondo Monetario Internacional la contrató Duque a 3 años. O sea, a pagar 5.300 millones de dólares en 3 años es una cosa bastante irracional que hizo Duque, pero pues en su afán de traer esa plata, de que le dieran el préstamo para robarse esa plata, para desaparecerla, pues lo hizo perjudicando al gobierno del presidente Gustavo Petro. Decía, 3 años, nos tocó pagarla a nosotros. Los 5.000 millones de dólares aparecen en los 3 presupuestos que hicimos como gasto el próximo año y no tendrá que pagarse más de esta deuda. Ya lo hicimos y liberamos a Colombia del Fondo Monetario Internacional. Duque y Restrepo jamás debieron tomar esta deuda y peor, porque el gasto en subsidios o porque la gastó en subsidios para los más ricos de Colombia, o se tumbaron el dinero los dueños de las EPS privadas. Eso es lo que realmente pasó. El presidente Gustavo Petro lo está diciendo, pero pues esto no es noticia. Los medios de comunicación tradicionales no les importa que el pueblo colombiano conozca esto, pues porque perjudica la campaña de la extrema derecha, pero realmente esto es lo que está sucediendo en Colombia. Esto es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro con la plata de los colombianos. Le está tocando pagar deudas que sacó Duque, que se robó Duque, y pues que lamentablemente le toca al presidente recortar presupuestos para poderlo hacerlo, pero siguen los medios de comunicación tradicionales, siguen los supuestos periodistas diciendo que no, que la plata se perdió, que eso es como lo decía el presidente, que es derroche del gasto supuestamente, pero muestran unas cosas, pero no muestran realmente lo que el pueblo colombiano tiene que saber. Pues colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.